Bienvenidos a Mundo Literatura. Mario Vargas Llosa fallece el 13 de abril 2025 y la pregunta para los amantes de la literatura que hacemos en este canal Mundo Literatura es: ¿qué queda cuando un escritor se ha desnudado tantas veces en las páginas? ¿Qué permanece cuando sus personajes, sus ciudades inventadas y sus pasiones políticas nos han atravesado como balas lentas? Hayas disfrutado de Vargas Llosa, lo leas en un futuro, te guste su estilo o no, hay algo innegable. Es uno de los grandes autores hispanos contemporáneos. El cronista de la contradicción, el novelista de la libertad, el intelectual que entre escándalos, premios y debates sigue enseñándonos que la literatura no es un adorno del mundo, sino una forma de entenderlo, vivirlo y comprenderlo. Así lo dijo él. Cito: escribir es una forma de protesta. Escribir es decir no. Cierro cita. Y con eso podríamos adentrarnos en estos pensamientos, opiniones, análisis, o recordar cuando Mario Vargas Llosa irrumpió con La ciudad y los perros en 1963. La literatura latinoamericana estaba por estallar. Era el inicio del llamado boom, ese momento mágico en el que América Latina no solo escribía novelas, sino que buscaba escribir su identidad. Y Vargas Llosa, desde Perú, llegó no proponiendo, no tocando una puerta, sino empujando esa puerta. En esa novela, el Colegio Militar Leoncio Prado, que para quien no sepa es un lugar real, se convierte en una selva de jerarquías, de violencia, de masculinidad tóxica y un deseo reprimido. Es una crítica al autoritarismo que, en realidad, era una metáfora de toda una nación o incluso de toda una región. El mundo era eso, una mierda organizada por los vivos a costa de los sonsos. Una frase de La ciudad y los perros que suena cruda, incómoda, pero cuando algo suena así, está por demás decir, es porque se trata de algo real. Vargas Llosa no escribió para consolarnos o para pasarla bien. Escribió para cuestionarnos y para incomodarnos. Y esa es una de sus primeras grandes lecciones que nos deja tanto a la literatura como a la sociedad. Así como también el saber que no toda gran historia es complaciente. A veces es una cachetada necesaria, porque pocas plumas han analizado el poder como Vargas Llosa. Para él, el poder se trata de una droga que contamina a quien lo toca, incluso a quien narra. Y por eso muchas de sus obras tienen un personaje principal que se enfrenta a este monstruo con múltiples cabezas. Llámese poder militar, el político, el erótico, la parte religiosa. Por ejemplo, en La fiesta del chivo, retrata a Rafael Leónidas Trujillo, para quien no lo sabe, el dictador de República Dominicana, y lo hace con un pulso narrativo que roza el horror psicológico. Nos mete en su cabeza, en su baño, en sus miserias. Y de pronto vamos comprendiendo cómo esa tiranía no es un fenómeno político lejano, sino un virus humano que puede habitar en cualquiera. La dictadura se instala en las conciencias antes que en los palacios. Esa frase, no explícita en el libro, pero presente en el tono, podría resumir
toda la tesis de la novela. Y entonces entendimos que Vargas Llosa no escribe sobre dictadores, escribe sobre nosotros, sobre el miedo que tenemos a rebelarnos, a tomar acción, sobre ese impulso que nos hace obedecer incluso lo que odiamos. Y sí, por supuesto que Vargas Llosa fue polémico, ha defendido posturas liberales, económicas y filosóficas que no todos comparten, que podemos estar de acuerdo o no, pero detrás de sus ideas hay una constante, la obsesión por la libertad. Porque para él la libertad no es solo política, es literatura, es la parte individual, es la parte sexual, y es ahí donde se vuelve tan incómodo como valiente y como provocador. En otro texto de él, Pantaleón y las visitadoras, él crea una historia tan absurda como genial. Un capitán del ejército al que se le encarga organizar un servicio sexual para los soldados del Amazonas. Suena a una comedia pura, a simple oído, pero la realidad es que se transforma en una reflexión profunda sobre el orden, el deseo y hasta la hipocresía institucional. Las reglas están hechas para los hombres, no los hombres para las reglas. Y entonces, la pregunta obligada: ¿quién organiza el deseo? ¿Quién administra la moral? ¿Por qué la sociedad prefiere la farsa en vez de la sinceridad, la honestidad o la verdad? La respuesta del autor es clara: porque tenemos miedo a la libertad. Y él, como escritor, no le teme a eso, sino que al contrario, lo abraza, lo muestra, nos lo refriega en la cara. En los cuadernos de don Rigoberto, el erotismo se convierte en arte, en desafío, en provocación contra la grisura de la rutina. Vargas Llosa ha dicho que el erotismo es, cito, la prueba más clara de que el ser humano no se conforma con lo natural. Cierro cita. Porque para él, el deseo es un acto creativo, el amor, una ficción que elegimos creer. Nos ha dado muchas enseñanzas, como podrás notar en esto que te estoy contando. La vida es real, la literatura también, pero de una realidad más hermosa. Y acá es donde se esconde otra enseñanza vital que nos deja su obra. Para él la literatura no es evasión, es revelación. Nos permite vivir más de una vida, amar más de una vez, algo que hoy casi desconocemos, y morir sin morir. En pleno siglo XXI, con la inteligencia artificial al alcance de la mano y los algoritmos dictando modas, diría que leer Vargas Llosa resulta un acto reflejo de resistencia y hasta de rebeldía. Es recordarnos el poder de la literatura y que sigue siendo, aunque a veces cueste creerlo, una forma de pensar el mundo, de expresar, de contar, de abrir debates, y que tal vez pensar en tiempos de ruidos debería ser un lujo que debemos defender. Su legado es inmenso. De manera breve, más de 20 novelas, cientos de ensayos, una vida dedicada a esa idea, a ese ideal, al debate. Premio Nobel de Literatura 2010, recibido por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo.
Y nos queda un mensaje constante, o debería quedar en nuestra mente un mensaje constante. La libertad vale la pena incluso cuando es incómoda, y que la literatura no está para complacer, está para despertar. Así que con su despedida, su propia despedida, te invito a que empieces de cero, que empieces por el principio, o que te des la oportunidad en caso de que no lo hayas leído, y que empieces con La ciudad y los perros, La casa verde, o si querés ir por algo un poco más provocador, si te atreves, Las travesuras de la niña mala. Pero cuando lo leas, te invito también a que lo hagas como quien conversa con un viejo profesor que no siempre te cae bien. Todos hemos tenido uno, pero que siempre, aunque no te caiga bien, te deja pensando. Porque eso es Mario Vargas Llosa, el escritor que no vino a caer bien, el escritor que no vino a gustarte o a sacarte una sonrisa, al menos no de primera mano, sino que vino a retarte, a regañarte. Y como dijo alguna vez, la literatura es fuego, y quien la abraza debe estar dispuesto a quemarse. Espero que te haya gustado esta opinión, este pensamiento. Descansa en paz, Mario Vargas Llosa. Nos vemos en la próxima en Mundo Literatura y me encantará leerte ahí abajo en los comentarios. Suscríbete al canal. Gracias.